Ahí está. Primeramente, los ácidos carboxílicos no ya están formados, ya contienen grupo carbonilo y otra función, ¿sí? Ahora, en este caso, los alcoholes no contienen esa función orgánica, ya que vamos a llamar los alcoholes, dijimos, una función oxigenada simple, ¿sí? Simple por contener un enlace simple, sp3 con un enlace sencillo, no cisma. Ahora vamos a llamar al aldehído de acetona funciones orgánicas no oxigenadas completas, porque estas contienen una hibridación sp2 con el átomo que lo contiene, que es el carbono, ¿no? Y que necesariamente se obtienen a partir de alcoholes. Aparece el grupo carbonilo a partir de alcoholes, ¿no? Entonces, en ese momento que podemos decir que son derivados de los mismos, oxigenados, porque hay una transición del oxidrilo al carbonilo. Ya en los ácidos carboxílicos, ya el carbonilo ya está formado, ¿sí? Solamente es una subsiguiente etapa. Entonces vamos a denotar funciones orgánicas oxigenadas completas, ¿sí? O a veces también la denominamos los alcoholes, como son simples, funciones oxigenadas simples, bases orgánicas, ¿no? O funciones oxigenadas de primer grado son los alcoholes. Entonces, los aldehídos de acetona son funciones orgánicas de segundo grado, ¿sí? Porque aumentó la hibridación, aumentó la oxigenación, la oxidación, ¿sí? Y hay funciones orgánicas de tercer y cuarto grado también, oxigenadas, ¿no? De la misma forma nitrogenadas. Entonces estamos caracterizando, ¿no? Y tenemos acá la explicación, ¿no? De los cuales se ha eliminado, dice, ¿no? Por oxidación, ¿no? Átomos de hidrógeno de la cadena carbonada que contiene el oxidrilo, por ende, y del oxígeno, ¿no? Que contenía el oxidrilo. Esa es la formación del grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, los aldehídos, a su vez, también pueden caracterizarse en forma general con la característica R, ¿no? Como ramificación alifática, y con la terminación carbono, hidrógeno, oxígeno, que es la terminación CHO generalmente. Y la acetona, ¿no? También con la fórmula general, en este caso de ramificaciones alquílicas R o R'. Ahora, una característica bastante importante: los aldehídos siempre se van a encontrar en los extremos de las moléculas con función orgánica principal, y las cetonas siempre van a estar en el medio de la estructura, ¿no? Cambian su posicionamiento con respecto a las cadenas que lo contienen. Las cetonas nunca van a estar en los extremos, ¿no? Donde estas cadenas R o R' pueden ser alifáticas, aromáticas, pueden ser similares o pueden ser diferentes. Lo que me da el análisis para la acetona: asimétrica, simétrica, tanto alifática, aromática o mixta. El mismo análisis que hicimos para éteres y ésteres, ¿no? Entonces, lógicamente estos aldehídos de acetona se caracterizan ¿por qué? Por contener el grupo carbonilo, ¿no? El cual también se denomina compuestos carbonílicos. ¿Por qué compuestos carbonílicos? Porque no solamente una estructura carbonada que contenga un carbonilo puede ser llamado aldehído de acetona. También puede haber en su estructura muchos más carbonilos, haciendo que haya compuestos monocarbonilados que contienen un grupo carbonilo en toda su estructura, ya sea aldehído de acetona, o policarbonilados que contengan dos o más carbonilos en su estructura, ya sea aldehído o acetona. Lo mismo que los alcoholes, ¿no? Monooxidrilados y polioxidrilados. Entonces, estos compuestos tienen alta aplicación como reactivo disolvente en la industria de perfume, más que todo plásticos, medicina, y en la naturaleza se encuentran, ¿no?, en lo que es el reino vegetal, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Ya esto generalmente, por ejemplo, lo vemos en laboratorio, la obtención de un aldehído aromático, que lo obtenemos a partir de una cáscara vegetal que puede ser naranja, puede ser maní, puede ser semilla. Obtenemos lo que es el furfural. El furfural es un aldehído aromático que se obtiene a partir de las cáscaras, se lo extrae, ¿sí? Pero no hemos podido ver lastimosamente ese laboratorio, ¿no? Porque es necesario en este caso caracterizar ciertas características organolépticas que necesariamente se hacen de forma presencial y no hay cómo apreciarlo de manera virtual, ¿no? Bien, pero se lo estoy indicando cómo se obtiene
un aldehído aromático en laboratorio a partir de la obtención del furfural. Se lo puede analizar de esa manera. ¿A partir de dónde? De cáscaras vegetales, como cuáles: cáscara de naranja, cáscara de mandarina, ya cáscara de maní, cáscara de semilla, ¿no? Las semillas de girasol, etcétera, ¿sí? Bien, entonces miren, aquí que tenemos lo que hablábamos de un alcohol, ¿sí? Yo estoy quitando hidrógeno, tanto del oxígeno como del carbono, para formar el aldehído o cetona respectiva, más en este caso el grupo carbonil. A ver, nosotros entendamos esto bastante bien desde el punto de vista estereoquímico. ¿Se acuerdan que teníamos esto? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, yo voy a analizar primero el átomo de carbono. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, van a disculpar, se cortó, no sé por qué. Ya. Un ratito. Listo. Van a disculpar, ya. Entonces, analicemos, miren, desde el oxígeno sp3 que contenía el carbonilo, ¿no? Que teníamos nosotros, vamos a tener el carbono primeramente, ¿no? Es el carbono sp3 que contiene, ¿no?, a lo que es el oxidrilo, ¿cierto? Una hibridación en el cual tiene 4 enlaces sigma y un ángulo de 109.5 grados entre pares enlazados, ¿no? Ese es el átomo de carbono que contiene al oxidrilo, ¿cierto? Eso en alcoholes, ¿no? Entonces voy a anotar aquí bien claro, este es el carbono, ¿ya? Este átomo de aquí, vamos a anotar el átomo de carbono sp3, ¿ya? Ese es el carbono sp3, ¿sí? Aquí podemos tener, ¿ya? Aquí podemos tener lo que son cadenas R, ¿no? Cadenas R o hidrógeno, si ustedes quieren. Donde estoy señalando con verde, ¿no? Ahí. Pero que no contienen al oxidrilo, ¿sí? Esas son cadenas R, pueden ser hidrógenos, etcétera, ¿no? Aquí vamos a poner una cadena R. Aquí podemos poner, si quieren, un hidrógeno. Y aquí podemos poner, si quieren, otra cadena R, pero prima, ¿no? Pero acá, ¿sí? Acá donde voy a señalar con otro color, con naranja, aquí estaba el oxígeno, ¿cierto? El átomo de oxígeno. Perdón. Vamos a señalar aquí. Aquí estaba el átomo de oxígeno, ¿no? Ese oxígeno era el oxígeno sp3. Sí, era así, lo de un alcohol, ¿no?
El carbono contiene una hibridación sp3, ¿no? Y ahí podemos ver su conformación geométrica, molecular, tetraédrica, geométrica del electrón, tetraédrica también, ¿no? Para los alcoholes. Estoy mostrando el carbono cómo se va a modificar. Ahora bien, ¿no? Eso sacan el screen, dibújenlo si quieren. Voy a cambiar al átomo de oxígeno, ¿no? El oxígeno sp3, ¿sí? ¿Lo puedo borrar? A ver, aquí nosotros lo vamos a hacerlo. La tengo para que ustedes lo puedan sacar luego. Bien. Ya, entonces nos pasamos al átomo de oxígeno. Ahora, el oxígeno también contenía la hibridación sp3, ¿cierto? ¿No? Pero de esos enlaces sp3, ya, podemos decir que no todos eran pares enlazantes, ¿no? Porque había electrones pares libres. Entonces esos pares electrones libres eran 2, ¿no? Entonces me modificaba lo que es el ángulo entre pares enlazantes, ¿no? Cambiándomelo a esta estructura, ¿sí? De 107.5 grados, ¿no? Entre pares enlazantes. Vamos a seleccionar así. ¿Sí? Cambiándome esta estructura, ¿no? Por la teoría de repulsión electrónica de par de valencia, yo que tenía este átomo es el átomo de oxígeno, vamos a volver a caracterizarlo, ¿no? Este átomo es el átomo de oxígeno, ¿ya? El oxígeno, pero sp3, ¿sí? Lo estamos haciendo con calma, ¿no? Es el átomo de oxígeno. Aquí puedo tener lo que son el átomo de carbono, si ustedes quieren, ¿ya? Acá el átomo de carbono que contiene al oxidrilo, ¿sí? Ahí vamos a ponerle carbono, el carbono sp3 que desglosamos hace un momento, y lógicamente acá, ya, acá en el otro enlace sigma, ¿sí? Vamos a tener lo que es el hidrógeno, ¿sí? Lo que es el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno para el oxidrilo, ahí está. Entonces, lógicamente estos señores de acá, ¿no? Son los pares de electrones libres que modifican la estructura, ¿no? Tetraédrica a un análisis geométrico molecular doblado o curvado de V invertida, ¿no? Pero sigue siendo la geometría del electrón tetraédrica, ¿no? Pero la molécula cambia por la teoría de repulsión electrónica de par de valencia que se origina a partir de los pares enlazantes, ¿no? Eso tenemos para los alcoholes, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a tomar en cuenta para que ustedes puedan luego analizarlo, ¿ya?
Entonces ahí tenemos para los alcoholes, ¿no? Ahora veamos qué pasó con el carbono, primeramente, ¿sí? Con el carbono. Voy a quitar estos para electrones libres y tengo ese carbono sp3. Ese carbono sp3 cambió, se hibridó, aquí está, ¿no? A un carbono sp2 que contiene un doble enlace, ¿sí? Ese carbono sp2 solamente tiene 3 enlaces cisma y tenemos esta estructura, ¿cierto? Lo que es en este caso 3 pares enlazantes, ¿no? Para el carbono. ¿Cómo puede estar en este caso este carbono desglosado que va a formar ahora la hibridación con el carbonilo, ¿sí? Yo puedo decir que este es el carbono, voy a escribir, ¿ya? Es del carbono hibridado con una geometría triangular plana, con un ángulo de 120 grados. Este es el carbono que contiene al grupo carbonilo, ¿no? Ahí está. Por izquierda o por derecha es indistinto. Por izquierda podemos tener, si ustedes quieren, aquí voy a poner una cadena R, ya, una cadena R, ustedes desean. Aquí ponemos una cadena R, ¿no? Y depende de la cadena que yo coloque acá, puedo colocar una cadena R también para el análisis de una cetona, si ustedes desean, pero una cadena diferente o igual, o sea, indiferente también. Puedo poner una cadena R, ¿no? Ahí estaría analizando una cetona, ¿cierto? Pero yo también podría haber puesto, aquí no, podría haber puesto O hidrógeno, ¿no? Y si estoy analizando hidrógeno, sería un aldehído, ¿cierto? ¿No? Entonces, aquí yo voy a tener en este otro enlace sigma, si ustedes quieren verlo acá, ¿ya? Aquí voy a tener la unión hacia el oxígeno que ya es híbrido, que ya no es sp3, por cierto, ¿no? Que está formando el grupo carbonilo, ¿no? Ahí es el oxígeno, ¿sí? Entonces, el carbono que contiene el grupo carbonilo modifica su estructura de esta manera, ¿no? ¿Sí? Y estamos dibujando los enlaces sigma. Lógicamente, este doble enlace pi lo voy a hacer cuando estemos en el átomo de oxígeno. Los enlaces pi para el carbono, ¿no? Porque si fuera así, yo puedo colocar, ¿no? Acá, por arriba y por debajo, el enlace pi que forma el átomo de carbono, ¿no? Puedo ponerlo así, por arriba, y puedo poner por debajo la formación del enlace pi, ¿no? ¿Sí? Ahí estaría completo para el orbital puro que va a formar el doble enlace. De la misma manera, esto lo vamos a, para que ustedes lo puedan copiar. Bien. Ahora vamos a hacer para el átomo de oxígeno, ¿no? El átomo de oxígeno también tiene una hibridación sp2, pero de los cuales solamente tiene un par enlazante. Los pares enlazantes, entonces sustituimos. Son pares libres. Ahí tenemos para el átomo de oxígeno sp2, se dan cuenta, ¿no? Ahí está, lo vamos a poner así. Sí, ahí está. Ahí, ¿no? También tenemos la geometría lineal de la molécula, pero proviene de la geometría del electrón triangular plano, ¿no? Entonces, ¿qué podemos analizar de aquí de este oxígeno sp2 que ya conforma el grupo carbonilo, ¿no? Que este es el átomo de carbono
que hemos desglosado hace un momento, ¿sí? Este es el átomo de carbono que contiene el grupo carbonilo, ¿ya? El átomo de carbono. Y este es el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno, ¿sí? Que lógicamente ya el oxígeno, perdón, vamos a cambiar ahí. El átomo de oxígeno es sp2, ¿sí? Que contiene par de electrones libres y el enlace sigma frontal simplemente 1 con el carbono que lo contiene, ¿no? Entonces aquí tenemos oxígeno. Ahora bien, el ángulo no que genera la teoría de repulsión electrónica del par de valencia es el mismo tanto por izquierda como por derecha hacia el par enlazado, ¿no? Ahora este es el enlace sigma, el que muestra, no muestra los enlaces pi. Los enlaces pi podemos dibujarlo no tanto por arriba como por debajo para el átomo de oxígeno, ¿sí? Como para el átomo de carbono que habíamos dibujado hace un momento que contiene la hibridación sp2, ¿no? Entonces por arriba y puedo tener por debajo de la misma manera, ¿no? Para el átomo de oxígeno y para el átomo de carbono, ¿sí? Hasta ahí. Y esto lógicamente se unen formando lo que es el enlace pi, ¿no? Eso es lo que habíamos denotado en la estereoquímica para el doble enlace, ¿no? Ya eso se modifica lo que es el oxidrilo, el grupo oxidrilo, ya, al grupo carbonilo, ¿no? Entonces el análisis está directamente al grupo carbonilo, si se dan cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Bien, esto lo vamos a tener de la misma manera. Entonces estamos viendo cómo va modificando su estructura, ya lo que son las funciones orgánicas para el análisis del grupo carbonilo al grupo oxidrilo, ¿no? O viceversa, ¿sí? Y ahí tenemos la misma estructura, ¿no? Lineal, triangular, plano. Bueno, entonces volvamos, ¿no? Aquí tenemos ya en las láminas, ¿no? Ahí está lo que hemos analizado desde el carbono, ¿no? sp3, a lo que es el oxidrilo sp3, el carbono que contiene el grupo carbonilo sp2 y el oxígeno que contiene también el carbonilo sp2, ¿no? Entonces ya estamos viendo la diferencia que existe, ¿no? La transformación que muestra esta imagen del grupo oxidrilo al grupo carbonilo que genera tanto un aldehído como una acetona, ¿no? Y es bastante importante conocer. ¿Alguna pregunta, duda, consulta sobre este tema? Bueno, entonces, como les decía, los aldehídos y cetonas pueden ser alifáticas, aromáticas, ¿no? Alifáticas bajo esta estructura. Las cetonas pueden tener cadenas alquílicas y similares o diferentes, ¿no? Analizándose en este caso simetría o asimetría. Pueden ser también aromáticas, ¿no? Tanto aldehídos como cetonas. Las cetonas pueden ser aromáticas cuando tienen, ¿no? Cadenas AR a ambos extremos. Y también pueden analizar cetonas mixtas, ¿no? Cuando contiene, como en la imagen que vemos acá, una cadena aromática y una cadena alquílica, ¿sí? Entonces ahí podemos tener cetonas simétricas alifáticas, asimétricas alifáticas. De la misma manera puedo tener cetonas aromáticas asimétricas y aromáticas simétricas. Y por último las cetonas mixtas, ¿no? Bien, entonces, como habíamos hablado, no, estos aldehídos y cetonas se denominan también compuestos carbonílicos, pero difieren en su estructura y algunas propiedades. Eso porque uno contiene un hidrógeno y el otro contiene dos cadenas alquílicas. Lógicamente, también desde el punto de vista de oxidación, el orden de oxidación que tiene cada una de ellas, sus propiedades físicas y químicas varían totalmente, ¿no?
También pueden ser llamadas funciones aldo y ceto respectivamente en bibliografías antiguas, ¿no? Ahora, lógicamente, nosotros tenemos, ¿no?, una isomería para los aldehídos y cetonas, que es llamada la tautomería. Ya lo hemos visto, ¿no?, al inicio. Se produce el desplazamiento hacia el oxígeno de un hidrógeno por el átomo de carbono contiguo al carbonilo, que es el carbono alfa. Esa nomenclatura del carbono alfa la vamos a notar un poquito más adelante, lo que es ácido, vamos a entenderlo, porque alfa, ¿ya? Que lógicamente, como también los aldehídos y cetonas son derivados reducidos de los compuestos carboxílicos, podemos nombrarlo de esta manera, no podemos caracterizar de una manera particular, pero vamos a entrar más adelante a ese término, ¿ya? Ahora, vamos a manejar dos tipos de tautomería en toda la materia. La tautomería más importante es de los compuestos oxigenados, tautomería de compuestos oxigenados, que es la tautomería del cetonol, ¿no? Tautomería tanto de aldehídos y cetonas a alcoholes primarios o alcoholes secundarios, ¿sí? Esta es la primera. La segunda está en tautomería de compuestos hidrogenados, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces hemos visto lo que es la tautomería del etanol al etanol, lo que me genera un alcohol inestable, lógicamente, y lo hemos desglosado, ¿no? De la misma manera, son isómeros funcionales, ya que los mismos pueden tener, ¿no?, cuando son alifático y saturado, la misma fórmula de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Esto es conveniente para estudiar comparativamente los aldehídos y cetonas, pero los métodos de sintetizarlos son muy similares a algunos, ¿no? Por ejemplo, la oxidación, pero después de formar el aldehído con propiedad química, hablando ya no de síntesis, pero de propiedad química, varía diferente, ¿no? Porque no es lo mismo una hidrólisis de una cetona que un aldehído, o una reacción con un compuesto organometálico, va a diferir. O en el caso de la oxidación de un aldehído, tiene su compuesto de tercer grado, mientras la cetona no lo tiene. Entonces hay pequeñas diferencias que vamos a ver en propiedades químicas y en síntesis algunas, ¿ya? Pero luego las propiedades físicas casi son similares, tiene su análisis claro, como hemos hecho el análisis posterior a esta función en alcohol y aldehídos, en alcoholes y halogenuros, vamos a hacer acá también para entender el efecto inductivo, la polaridad, la solubilidad, la densidad, la electronegatividad de cada una de las moléculas, ¿no? Los puentes de hidrógeno, etc. Tenemos la tautomería para lo que es el cetanol, de la misma forma a partir de una forma cetónica y otra a partir de una forma aldehído, ¿no? Como notábamos al inicio, de acuerdo a la cantidad de grupos carbonilos que contenga esta estructura, en aldehído puedo anotar los aldehídos alifáticos monocarbonilados, de un solo carbonilo en su estructura, o policarbonilados, de dos aldehídos en su estructura, ¿no? También para las cetonas monocarboniladas y cetonas policarboniladas, ¿no?, dependiendo de la cantidad de carbonilo que contenga, ¿sí? Entonces, estas son las funciones que vamos a ver que contienen el grupo carbonilo, que ya lo estamos estudiando a profundidad, primeramente aldehído y cetona, como ven acá. Posteriormente, las funciones de tercer grado, que son los ácidos carboxílicos, lo vamos a estudiar, que son funciones mixtas, vamos a entrar a su detalle. Ésteres ya lo hemos tocado un poquito en halogenuros y alcoholes, podemos sintetizarlo, ¿no?, porque tienen métodos de obtención. Luego podemos decir, ¿no?, en este caso, que de los ácidos y ésteres los derivados son los anhídridos, o otra función orgánica oxigenada de cuarto grado. Los halogenuros de ácido o acilo también lo vamos a ver, y las amidas, ¿no?, compuestos oxinitrogenados, ¿sí?, que son mixtos. Entonces, en estas son las funciones más importantes que se puede observar el carbonilo, ya que está en presencia de otro átomo o funciones conjugadas. Lo vamos a estudiar una vez estemos en ese, ¿no? Ahora solo estamos analizando el carbonilo como aldehído y cetona, ¿sí?, todos primero. Tenemos un ejemplo de dónde se encuentran estos grupos carbonilos de manera natural, en las proteínas, ácidos nucleicos, en las cácaras vegetales. Como tenemos aquí, son aldehídos aromáticos, bastante complejos, ¿no?, que podemos analizar: la testosterona, la cortisona, la vainilla, ¿no?, el furfural, y estos se encuentran en cáscara, etc. ¿Sí? Eso de manera de conocimiento, ¿no?, que son lo que se encuentra en el reino vegetal, aldehídos y cetonas aromáticas
pero de alto peso molecular, no de bajo peso molecular. ¿Sí? Bien, vamos a hablar un poco de la nomenclatura para lo que son aldehídos y cetonas. Podemos manejar dos tipos. A la nomenclatura UPAC, para la terminación de aldehído, simplemente se utiliza la terminación al, bajo todas las reglas anteriores mencionadas, bajo UPAC. Para la terminación cetona, se utiliza la terminación ONA. Y también podemos nombrarlo con nomenclaturas triviales para aldehído y para cetona. Pero los nombres triviales o vulgares que se utilizan para aldehídos provienen de los nombres que manejamos para ácidos carboxílicos triviales. Entonces, eso lo vamos a explicar un poco a detalle ahora, pero con ácidos lo vamos a profundizar, ¿no? Veámoslo en ejemplo y entendámoslo. Yo tengo el primer aldehído, dice metanal, lógicamente, un átomo de carbono con la terminación al. Quiero nombrarlo con su nomenclatura trivial. Bien, yo me voy a ir a esta tabla que está en el texto y se las voy a proporcionar de la misma manera, en la plataforma, y tengo los nombres de los ácidos. Tienen su nomenclatura UPAC, lógicamente los ácidos lo tienen, que es esta de acá, y tienen su nombre trivial, los ácidos, que proviene de un latín, ¿sí? Su nombre vulgar. Este nombre no conlleva ningún análisis específico bajo ninguna regla con respecto a la cantidad de átomos de carbono que contenga, o si es insaturado o saturado, la cantidad de grupos carboxílicos que contenga. Cada ácido, ya sea de un átomo de carbono, de dos átomos de carbono, sea saturado o insaturado, o la cantidad de carboxilos que tenga, tiene un nombre específico, solo un nombre, ¿sí? Y no va a ser igual, bajo ninguna regla específica, a otro ácido, ¿no? Entonces, cada ácido tiene su nombre. Por ejemplo, aquí viene que la nomenclatura trivial de los ácidos se puede utilizar en qué función: aldehído, cetona, amida, ya, nitrilo, anhídrido, acilo, ésteres. En toda esa función. Entonces debemos nominar. Primero empecemos con los aldehídos. Yo quiero nombrar un aldehído bajo la nomenclatura trivial. Entonces debo identificar de qué ácido proviene. El ácido, el metanal es un átomo de carbono. Me voy al nombre del ácido de un átomo de carbono, que dice ácido fórmico. Para nombrarlo como aldehído, como está en el ejemplo anterior, quito la palabra ácido y quito la terminación aldehído y le aumento la palabra con la terminación aldehído. Entonces, ¿qué tendré aquí? Formaldehído. Y aquí está. Formaldehído. Si yo quiero nombrarlo el ácido acético, un aldehído que provenga del ácido acético significa que tiene dos átomos de carbono y un solo aldehído, ¿cierto? Quito la palabra ácido y quito la terminación ico y aumento la terminación con la palabra aldehído. ¿Qué tendré? Acetaldehído. A ver, ¿quién me dice? Si yo quisiera nombrar un aldehído que provenga del ácido enántico, ¿cuál sería su nombre? Díganme ustedes. Enantaldehído, ¿cierto? Sí. Si yo quiero nombrar del derivado de ácido pelargónico, ¿cuál sería su nombre? Pelargonaldehído. Pelargonaldehído. Si quisiera, en este caso, un derivado del ácido mirístico. Miristildehído. Miristaldehído. Miristaldehído. Quito la palabra ácido y la terminación inco. Sencillo, ¿cierto? Para nombrar un aldehído bajo su nomenclatura trivial. Entonces, si se dan cuenta, en esta tabla tengo, miren, ácidos de diferentes átomos de carbono, pero monoácido. ¿Se acuerdan que hablamos de aldehídos policarbonilados? Así es. Saturados, insaturados también. Yo puedo tener aquí, miren, ácido dicarboxílico, que tienen dos carboxílicos. Entonces puedo tener aldehídos que tienen dos grupos carbonilos y con dos átomos de carbono. ¿Cómo sería para ese nombre a partir del primero? Ok,
oxalaldehído, ¿sí? El oxalaldehído, aquí tenemos su estructura. ¿Cuál sería? La misma cantidad de átomos de carbono, los carbonilos, pero en vez de OH, hidrógeno e hidrógeno, oxalaldehído, ¿sí? De la misma manera puedo tener el glutaraldehído, ¿no? Del ácido pimélico, a ver, ¿cuál será su derivado de aldehído? A ver, dígame, Castro Alejandro. Del ácido pimélico, ¿cómo sería su nombre para aldehído? ¿Ácido pimaldehído? No. Como no es un ácido, que dijimos, quitamos la palabra ácido y quitamos la terminación ico. ¿Cómo queda? Pimaldehído. Pimelaldehído, ¿no? Entonces, como no es un ácido, quitamos la palabra ácido y la terminación ico y aumentamos la palabra aldehído, ¿sí? De la misma forma puedo tener, miren, para todos los ácidos formar un aldehído, puedo tener, no, miren, ácido fumárico. Si tengo esta estructura, y aquí es un aldehído, en vez de OH pongo hidrógeno e hidrógeno, y es un aldehído insaturado, pero dialdehído, ¿no? Tendría lo que es el fumaraldehído, si se dan cuenta. ¿Y por qué les muestro esto? ¿Por qué estamos aprendiendo a nombrarlo así a los aldehídos, a los derivados de ácido con esa nomenclatura vulgar o trivial? Porque en el examen a veces, o incluso en la industria, o en lo que ustedes vayan a trabajar, no les van a decir, bueno, tengamos el ácido valérico. No. O el ácido, el ácido pentanoico. No, le van a decir el ácido valérico. O no le van a decir el pentanal. No, le va a decir el valeraldehído. Entonces, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero están nombrándolo de otra manera diferente. Y hay que conocerla, ¿no? Y ahí están los más importantes. Puedo tener el eftalaldehído, el isoeftalaldehído, el tereftalaldehído, ¿no? El truxilaldehído. Entonces son nombres interesantes que provienen de estos ácidos. Y en el examen, por ejemplo, en vez de colocarle obtenga el propanal, ¿cuál sería su otro nombre que podría ponerse? Aquí está, propanal. ¿Quién me dice? A ver, dígame, Castro. Propanal, ¿a qué hace referencia? 3 átomos de carbono y un aldehído. ¿Y dónde está eso a partir de un ácido? ¿Cuál sería su nombre? Estoy en clase. ¿Del propanoico? Claro, proviene del propanoico, pero ¿cuál sería su nombre ahora de ese aldehído bajo la nomenclatura trivial? ¿Propanaldehído? Propionaldehído, ¿no? Propionaldehído. Solo la terminación ico la quito, ¿no? Propionaldehído. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Bien, entonces están conociendo los nombres triviales, ¿no? Lo más importante. Y de ahí aparece acetaldehído, proviene del ácido cético. Quito la palabra ácido en la terminación ico, porque tiene 2 átomos de carbono, y aumento la palabra aldehído. Acetaldehído. Nombre trivial para los aldehídos. ¿Se entiende? Bien, entonces puedo tener un aldehído aromático, el benzaldehído, es un nombre trivial, por cierto, ya, benzaldehído, y su nomenclatura IUPAC puede nombrarse como benceno, y a este aldehído, como función orgánica principal, también de la nomenclatura IUPAC se le llama carbaldehído, ¿sí? Ahora, la acetona. Aquí hay una característica importante, solo para la primera, se denomina acetona, que lógicamente proviene también de la terminación del ácido acético, pero no tiene nada que ver con la cantidad de átomos de carbono, sino por el ácido que forma luegamente. Y en las reacciones lo vamos a entender. ¿Por qué acetona si su ácido contiene 2 átomos de carbono y aquí veo 3? ¿No? Es solamente un caso especial para esa primera acetona, que es el nombre trivial que se le da como acetona, ¿sí? Es por su síntesis, de dónde proviene, ¿no? Eso lo vamos a ver en las reacciones, ¿sí? Me hacen acuerdo ese nombre de acetona, explicarles bien, porque ahorita no
No rige ninguna regla como en aldehído con respecto al ácido al cual corresponde, solamente para la acetona, ¿sí? Pero también podemos denotarlo a la acetona con una nomenclatura trivial, y es más sencilla nombrarlo. Yo identifico el grupo carbonilo y por izquierda y por derecha nombro todo como ramificación secundaria. Metil, metil, dimetil, cetona. Esa sería mi nomenclatura trivial. Y lógicamente mi nomenclatura UPAC tendré con la terminación ona, no lo que es propanol. De la misma forma tengo una acetona con una cadena más larga, ¿no? La butanona, y puedo decir etil, metil, cetona. Aquí tengo una acetona simétrica alifática y aquí tengo una acetona asimétrica alifática. Puedo tener una acetona simétrica aromática, como le decía. Bueno, ahí está. Esto es fenil, esto es la acetona, difenil, cetona. Y su nombre comercial no es la benzofenona, ¿sí? Entonces puedo tener una acetona mixta también. Así es, una cadena aromática y una cadena alifática. Puedo tener fenil, metil, cetona en la nomenclatura, lo que es trivial, en la UPAC. Puedo tener 1-feniletanona y en su nomenclatura no comercial hay la acetofenona, ¿sí? ¿De dónde proviene la acetofenona? Vamos a entrar en detalle cuando estemos en derivados de ácido, ¿ya? Bien, ahora, lo más importante. Habíamos estado aprendiendo a identificar cuál es la función orgánica principal o primaria o secundaria, ¿no? Para no poder nombrar, porque el orden de nomenclatura es inverso al orden de reactividad. Ahora bien, yo tengo halógeno y carbonilo, en este caso más exactamente un aldehído. Cuando estamos en presencia de carbonilo y halógeno, los halogenuros son función orgánica secundaria. Por ende, el grupo carbonilo es función orgánica primaria. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5. Y el halógeno como función orgánica secundaria simplemente se lo nombra como nombre de halógeno, ¿no? 3 cloro y veo, ¿no? 4 metil y con la terminación al, pentanal. Pero si yo quisiera utilizar el nombre trivial de ácido, puedo nombrarlo también. 3 cloro, 4 metil, valeraldehído sería su otro nombre, utilizando nombre trivial, ¿no? Valeraldehído proviene del ácido valérico, que tiene 5 átomos de carbono, que es el ácido pentanoico, ¿no? Ese es el el ácido valérico, por ende, quito la terminación ácido y la palabra ácido, perdón, y la terminación ico, y aumento la palabra aldehído, que será valeraldehído, que es equivalente al pentanal, ¿no? Entonces esos nombres ustedes tienen que estudiar, sí, se los tienen que saber, ¿no? Por ejemplo, se les puede decir, a ver, realiza la estereoquímica del ácido tereftálico o tereftalaldehído. Bueno, como no estamos en ácido aún, del tereftalaldehído o isoftalaldehído o galactalaldehído. Su nombre es interesante, ¿no? Que lo van a utilizar más adelante. Bien, entonces también puedo tener ciclo, si ustedes desean, ¿sí? Y en presencia de otra función, oxidrilo y aldehído. Los oxidrilos en presencia de aldehído y cetona, de ambos, los oxidrilos, siempre van a ser función orgánica secundaria, los alcoholes, siempre. Y su nombre como alcohol, ya habíamos anotado, secundario, se lo nombra como hidroxi. Entonces yo puedo tener, esto ya sería una isomería, ¿no? Geométrica, puede ser cis, trans, etcétera. Del carbono 1, 2, 3, 4, cis 4, hidroxi, como función orgánica secundaria para el alcohol, es un ciclo hexano, carbaldehído. Para los ciclos no puedo nombrar al aldehído como carbaldehído, ¿sí? Para lo aromático, en presencia de compuestos derivados nitrogenados, ¿no? Pero en este caso que sean oxigenados, no reducidos, como el nitro. El nitro es función orgánica secundaria, presencia de aldehído, ¿no? Entonces tengo 3 nitro benzalaldehído o 3 nitro benceno carbaldehído también. Puedo tener una cadena más compleja con más funciones. Tengo alcohol, tengo diacetona y tengo lo que es un doble enlace. Son 3 funciones. Entonces, primeramente, ya habíamos notado que los alcoholes están con función orgánica secundaria en presencia de aldehído y cetona. Perfecto. Los alcoholes son función orgánica secundaria. ¿Qué pasa con el doble enlace? El doble enlace y el triple enlace siempre se deben nombrar
bajo la cadena que contiene como función orgánica principal o primaria, que es la cetona, ¿no? Porque aquí la función orgánica principal es el doble enlace carbono-oxígeno, luego vendría el doble enlace carbono-carbono y luego el oxidrilo, ¿no? Entonces yo puedo nombrar siempre numerando el carbonilo por el carbono más cercano a la más reducido a la izquierda. Tengo 1, 2, 3, se dan cuenta, 4, 5, 6, 7. 5 hidroxi, en el 6 hay un doble enlace, fen, no termino la palabra O porque no solamente es un alqueno, ¿no? Fen, y coloco 3 ona. También puedo nombrarlo bajo un solo nombre con la terminación, sería 5 hidroxi, ¿no? 5 hidroxi, 6,3 heptenona, ¿no? Entonces puedo ir a buscar también el ácido insaturado que contiene en el carbono 6, un doble enlace, y nombrarlo bajo ese. Ahí. Puedo tener un ciclo para la acetona. Con la terminación ona, no hay más funciones, ciclohexanona. Ahora bien, entre aldehídos, aquí veo, cetona y doble enlace, las cetonas en presencia de aldehídos son función orgánica secundaria. ¿Cómo se denomina, se nombra la cetona con función orgánica secundaria? Con la palabra o terminación oxo. Oxo cuando está con función orgánica secundaria. Y lógicamente el aldehído con función orgánica primaria y el doble enlace se va a nombrar en la cadena que sea la primaria, que es el aldehído. Entonces empiezo por el aldehído 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendré, ¿no? 4 oxo, 2 hexenal o 2 hexen, 1 al. Pero ¿por qué no puedo nombrar 1 al? O está sobreentendido. Porque dijimos a un inicio que los aldehídos se encuentran en los extremos de las moléculas, ¿cierto? En los extremos, y la cetona en las partes intermedias de la estructura. Entonces es indistinto que yo pueda poner 1 al. Se sobreentiende que ese aldehído como función orgánica principal o primaria está en un extremo de la molécula. Si yo empecé de ahí a nombrarlo, está ahí, ¿no? Puedo tener también en la forma en presencia de ácido. Ahora bien, no voy a entrar mucho a la nomenclatura de ácidos aún, pero aldehídos, cetona y alcoholes en presencia de ácido, dijimos que son orgánicas, función orgánica secundaria. Ya sabemos cómo se nombran las cetonas como función orgánica secundaria, oxo. Los aldehídos como función orgánica secundaria se los llama formil. Formil. Entonces el ácido es la función orgánica principal y el aldehído la secundaria. Como son ácidos, no voy a entrar mucho en detalle de esto, la palabra ácido por delante, y lo que me interesa aquí está. 2, formil. Formil para el aldehído como función orgánica secundaria, como un ciclohexano, pentano, carboxílico. Luego voy a entrar al detalle, más adelante, ¿sí? Tengo también insaturados para aldehídos, pero con triple enlace. También los triples y doble enlaces pueden nombrarse en la estructura que contiene a la función orgánica principal, que es el aldehído. Tendré entonces 1, 2, 3, 4, 2 butinal o 2 butin, 1 al, de la misma manera. Entonces, tengo aquí los mismos ejemplos, lo que es para el formaldehído, el acetaldehído. Si se dan cuenta, miren, el butiraldehído, el fenilacetaldehído también. Aquí tengo un 2 fenilacetaldehído, el 2-etilpentanal, o puedo tener 2-etilvaleraldehído, ¿no? Los mismos ejemplos que hemos visto hace un momento, ¿no? El benzaldehído, la propanona o dimetilcetona, la etilmetilcetona o butanona, cetonas simétricas alifáticas, cetonas asimétricas alifáticas, la propilmetilcetona o la pentanona, de igual forma la dimetilcetona, etilcetona o la 3-pentanona, y la benzilmetilcetona. Aquí, perdón, no es benzil, es fenil. Esto es un error ortográfico, ¿ya? Fenil. Si fuera benzil, aquí fuera otro átomo de carbono, ¿ya? Aquí. Entonces, fenil, metil, cetona, porque puedo nombrarlo como un fenil 2-propano. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, hasta para lo que es nomenclatura? ¿Dudas? ¿Consultas?
Bueno, jóvenes, si no hay ninguna duda o consulta, entonces, si no me equivoco, igual ya acabaron lo que es el laboratorio, ¿no? El laboratorio 5. Sí. Sí, Sí, señor. Ya, entonces eso igual el día sábado se le va a decir cuándo va a ser el examen, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra consulta? No me quiero aplazar, señor Stark. Bueno, si no hay ninguna duda o consulta, entonces seguimos el día sábado. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, que tengan un buen día, ¿sí? Hasta luego. A los ingenieros. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.